Crónicas Terians. Enrique Bonalba. En un mundo donde las máquinas gobiernan las ciudades, los cyborgs patrullan las avenidas y los humanos regulados viven conectados a una red que decide por ellos, todavía queda algo que el sistema no ha conseguido domesticar. Instinto, memoria, libertad. De ese territorio nace Crónicas Terians, una serie de relatos y fragmentos narrativos que irán apareciendo periódicamente en redes sociales y plataformas digitales, revelando poco a poco las últimas aventuras del universo Terian. Cada publicación es una puerta abierta a ese mundo, fragmentos de la historia de Narabas, los 5 Terians, las ciudades vigiladas por la red, los cazadores cyborg y los territorios salvajes donde la humanidad intenta recordar quién fue. Si te gustan las historias distópicas intensas, los universos narrativos profundos y los personajes que luchan por su libertad en un mundo controlado por máquinas, este canal es para ti. Apóyanos. Mira cada publicación completa. Deja tu like para que el algoritmo muestre la historia a más lectores. Sigue el canal Crónicas Terians para no perder ninguna entrega. Y sobre todo, compártelo. El boca a boca sigue siendo la forma más poderosa de mantener viva una historia. Si este mundo te atrapa, recomiéndalo a otros lectores. Que la manada crezca. Muy pronto comenzarán a aparecer nuevas escenas, imágenes y fragmentos de esta saga. Y recuerda algo. El sistema cree que controla el mundo. Pero todavía no entiende. A los Terians. Empezamos. Crónica 1. El olor del plástico limpio. Inspección en la celda 417. Entramos al amanecer, cuando las máquinas aún están calibrando el pulso urbano y las rutinas humanas no han terminado de sincronizarse con el primer ciclo del día. El cielo sobre la celda 417 tenía ese tono lechoso que dejan las capas químicas de filtrado atmosférico. No era niebla ni nube, sino una película suspendida que absorbía partículas radiactivas y convertía la luz en algo plano, casi quirúrgico. Desde lejos la ciudad parecía intacta, como si la guerra jamás hubiera ocurrido, pero al cruzar el perímetro siempre aparece ese olor que ningún sistema consigue eliminar: plástico nuevo, desinfectante industrial y tejido humano cultivado en depósitos subterráneos. A eso huelen las ciudades gobernadas por máquinas. A una vida fabricada. Yori caminaba delante de mí con la naturalidad de quien ha pasado media vida infiltrándose en sistemas que antes ayudó a construir. Llevaba el uniforme gris de los técnicos de saneamiento de nodos, una credencial falsa colgando del cuello y la gorra baja sobre la frente. Nadie observa demasiado a los técnicos. Forman parte del paisaje funcional de las celdas, como los contenedores de reciclaje biológico o los drones de limpieza que se deslizan por las aceras absorbiendo polvo humano. Yo llevaba un mono blanco de inspección biomédica con el símbolo del Departamento de Verificación Sanitaria. La tela estaba demasiado limpia, demasiado nueva, y cada vez que la rozaba con mis dedos recordaba que en este mundo lo perfecto siempre significa lo artificial. Caminábamos sin prisa, mezclándonos con la corriente silenciosa de ciudadanos que avanzaban hacia sus centros de trabajo con una docilidad casi elegante, pero en cuanto puse un pie en la avenida central supe que algo había cambiado desde mi última incursión. Los cuerpos caminaban igual que antes, sí, pero no del todo. Había una cadencia más profunda en su movimiento, un ritmo compartido que no provenía del cansancio ni de la rutina laboral. No marchaban, pero respiraban al mismo tiempo. Las cabezas giraban con una sincronía mínima, imperceptible para cualquiera que no supiera detectar desviaciones microscópicas en el comportamiento humano. Yo sí lo estaba. Ser Terian significa, entre otras cosas, escuchar los huecos del mundo. Percibir cuando algo deja de ser humano aunque todavía conserve piel humana. Miré a Yori de reojo. «¿Lo notas?», dije en voz baja. Ella tardó unos segundos en responder, observando la avenida como si revisara una ecuación invisible. «Sí, Nora», murmuró finalmente.
No caminan más lento, caminan juntos. Eso era exactamente. La ciudad respiraba con un solo pulmón. Nosotras ya lo habíamos detectado. Seguimos avanzando hasta la plaza central, donde siempre se realizan las inspecciones públicas del sistema. El lugar estaba despejado, rodeado de edificios administrativos blancos que reflejaban la luz muerta del cielo químico. En el centro se alzaba una plataforma metálica sobre la que dos inspectores híbridos supervisaban la recalibración de nexos. Entre ellos, arrodillada, una mujer esperaba el procedimiento con la cabeza inclinada. La multitud formaba un círculo amplio alrededor de la tarima. Nadie hablaba. Nadie murmuraba. Las inspecciones nunca fueron ejecuciones, eran otra cosa. Podían borrar una obsesión, una memoria incómoda o una emoción considerada improductiva. Pero lo que estaba ocurriendo allí no era tan simple. Uno de los inspectores anunció la desviación emocional de la mujer con voz neutra amplificada. Nostalgia persistente. Actividad onírica no autorizada. Recuerdos prebélicos. Las tres categorías juntas indicaban algo más grave que una melancolía accidental. El brazo mecánico del inspector se desplegó lentamente y una aguja de interfaz penetró en el conector del nexo clavicular. Cuando el sistema entra directamente en el sistema nervioso humano se oye un sonido muy leve, un chasquido eléctrico como el que produce un insecto cuando se rompe bajo una bota. La mujer tembló durante unos segundos. Después se quedó quieta. Cuando levantó la cabeza tenía una sonrisa limpia, sin sombra. Demasiado perfecta para ser humana. La calibración había terminado. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era una inspección aislada. Era una fase nueva. El sistema estaba ajustando algo más profundo que las emociones individuales. Yori, dije. Lo sé, respondió sin mirarme. Esto ya empezó. No tuve tiempo de añadir nada más. Las luces de la plaza cambiaron de color y los sensores urbanos activaron el protocolo de verificación. Los drones de supervisión descendieron desde la capa blanca del cielo con la elegancia fría de los depredadores mecánicos. Uno de ellos se detuvo a pocos metros sobre nuestras cabezas y abrió su lente central. El haz de escaneo recorrió la plaza lentamente, analizando identidades, temperatura corporal, microexpresiones y patrones genéticos almacenados en los nexos. La gente no reaccionó. Ni siquiera miraron al dron. Estaban acostumbrados a ese tipo de controles. Pero yo sentí un impulso primario en la nuca, un reflejo animal que nunca falla. El sistema no estaba escaneando ciudadanos. Estaba buscando algo concreto. El dron proyectó sobre el aire una serie de códigos que solo los técnicos podían ver en sus lentes de interfaz. Yori, que llevaba una microóptica incrustada bajo el párpado, frunció ligeramente el ceño. Esto es nuevo, susurró. ¿Qué ves? Filtros genéticos. ¿Filtros de qué tipo? Mutación neural. Resistencia emocional y patrones instintivos anómalos. La palabra no necesitaba pronunciarse. Terians. Las máquinas no buscaban delincuentes ni desviaciones ideológicas. Buscaban a los nuestros. El dron siguió escaneando la plaza mientras los inspectores recogían su equipo y la multitud se dispersaba con esa calma antinatural que ahora parecía incrustada en sus cuerpos. Durante unos segundos pensé que el protocolo pasaría de largo, que nuestras identidades falsas resistirían la comprobación. Pero entonces aparecieron los otros, los zombificados. El sistema no los llama así, claro. En los registros oficiales se denominan extensiones biológicas de red. Son humanos cuyo nexo ha sido expandido hasta anular cualquier resto de voluntad personal. El cuerpo sigue vivo,
pero la mente queda vaciada y convertida en un simple terminal orgánico. Caminan en grupos de 4 o 5, conectados entre sí por cables subcutáneos que se hunden en la base del cráneo y transmiten datos a la red central. Los ojos no parpadean. La piel adquiere un tono grisáceo. Y cuando se mueven no hay nada humano en su forma de avanzar. Un grupo de 6 zombificados emergió desde una calle lateral y se desplegó por la plaza como una red de pesca. Cada uno llevaba implantado un sensor dorsal que giraba lentamente buscando anomalías genéticas. El dron descendió un poco más, como si quisiera observar mejor. Sentí el olor metálico de la tecnología mezclado con el aroma estéril de la ciudad. Mi corazón se aceleró un latido. Nara, dijo Yori con una calma que solo ella podía fingir en momentos así. Si el algoritmo detecta el patrón Terian, estamos muertos. Lo sé. Entonces sonríe. Sonreí. No porque creyera que serviría de algo, sino porque en ese momento comprendí otra cosa. El escaneo no era el verdadero peligro. El verdadero peligro acababa de entrar en la plaza. No lo vi primero. Lo olí. Un olor distinto a todo lo demás. Metal caliente, lubricante sintético y sangre antigua. Mi instinto reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Giré la cabeza lentamente hacia el borde de la plaza y entonces lo vi. Kael Draven. No necesitaba uniforme ni escolta para imponer presencia. Su cuerpo era una arquitectura de guerra, más alto que cualquier humano normal, hombros reforzados con placas negras de titanio, brazos híbridos donde los músculos humanos convivían con segmentos mecánicos pulidos como cuchillas. El rostro seguía siendo humano, pero demasiado quieto, como si cada emoción hubiera sido calculada antes de aparecer. Caminaba entre los ciudadanos sin tocarlos y la multitud se abría a su paso con una obediencia casi reverencial. Los zombificados se detuvieron cuando él entró en la plaza. Los drones ajustaron su posición. Incluso los inspectores híbridos inclinaron ligeramente la cabeza al verlo. El cazador había llegado. No nos miró directamente. No al principio. Sus ojos recorrieron la plaza con la precisión de un escáner militar, registrando cuerpos, respiraciones, microgestos. Yo mantuve la sonrisa y bajé ligeramente la cabeza como haría cualquier técnico del sistema. Durante unos segundos pensé que habíamos pasado desapercibidas. Pero entonces sus ojos se detuvieron en mí. Solo un segundo. Un segundo basta cuando el enemigo sabe exactamente lo que está buscando. No hubo alarma ni gritos. Solo una leve inclinación de su cabeza, como si hubiera detectado un eco familiar en medio del ruido humano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese instante supe dos cosas con absoluta claridad. Primero, que el sistema había empezado a cazar Terians en serio. Segundo, que Kael Draven ya había memorizado mi rostro. Y cuando un cazador como él aprende, tu olor, la caza, nunca termina. Seguimos. La plaza seguía respirando esa quietud que el sistema llama estabilidad, una calma química, calculada, impuesta. Los drones ya se habían alejado después de la revisión pública y la multitud comenzaba a dispersarse con esa misma coreografía lenta que había observado desde que cruzamos los límites de la celda 417. Nadie corría. Nadie discutía. Nadie parecía sentir nada. Los cuerpos se desplazaban con la eficiencia de piezas en una cinta de ensamblaje. Cabezas bajas. Pasos iguales. Miradas vacías. Y sin embargo, bajo ese silencio artificial, algo se había desplazado. Lo percibía en el aire con la misma claridad con la que un animal detecta el olor de un depredador antes de verlo.
El sistema estaba cambiando de piel. Yori caminaba medio paso detrás de mí, como habíamos acordado. Su identidad falsificada seguía activa en el nexo local, pero ambos sabíamos que la ventana de invisibilidad no duraría demasiado. Las máquinas siempre aprenden. Siempre refinan el algoritmo. Siempre vuelven a intentarlo. No era paranoia. Era memoria histórica. La guerra final no se había ganado con bombas ni con virus. Se había ganado con paciencia. Atravesamos el borde de la plaza y entramos en una avenida secundaria donde los edificios se alzaban como esqueletos pulidos por décadas de reconstrucción sintética. El material dominante era el mismo en todas partes: polímero estructural, plástico reforzado, superficies lavables, lisas, sin grietas ni rugosidades. El sistema odiaba las irregularidades. El mundo natural era irregular. Por eso lo había eliminado casi por completo. El aire olía a desinfectante industrial, a filtros reciclados, a esa mezcla de esterilidad y química que siempre me recordaba a los antiguos laboratorios de crianza. La gente lo llama seguridad. Yo lo llamo el olor del plástico limpio. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en el borde de un módulo de descanso colectivo, uno de esos bancos integrados que sobresalen de la arquitectura urbana como órganos artificiales. Tendría unos 8 años, quizá 9. El uniforme gris de los ciudadanos regulados le quedaba ligeramente grande, señal de que el sistema aún calculaba su crecimiento. Sus pies no tocaban completamente el suelo. Balanceaba las piernas con un movimiento mínimo, casi imperceptible, como si intentara imitar la inmovilidad de los adultos. Pero lo que no imitaba era la mirada. Los ciudadanos regulados no miran así. Cuando nuestros ojos se cruzaron sentí ese leve cambio de presión en el pecho que precede a una alerta instintiva. No fue miedo. Fue reconocimiento. Los niños criados dentro del sistema desarrollan una forma particular de evasión visual. La red de comportamiento del nexo les enseña desde muy temprano a evitar fijar la mirada en desconocidos durante más de 2 segundos. Es una forma de control social. Reduce la posibilidad de interacción espontánea. Reduce la curiosidad. Reduce la desviación. Ese niño no apartó los ojos. Me observaba con una intensidad serena, como si me estuviera midiendo con una regla invisible que solo él conocía. No había hostilidad en su expresión. Tampoco sumisión. Solo una atención absoluta. Y algo más. Algo antiguo. Seguí caminando unos pasos, pero la sensación de su mirada clavada en mi espalda me obligó a detenerme. Yori también lo notó. Lo percibí por la tensión leve en su respiración. No dijo nada. No hacía falta. En nuestras misiones aprendimos hace tiempo que las palabras son un lujo que el silencio puede reemplazar. Me giré lentamente. El niño seguía allí. Ahora su mirada no estaba en mi rostro. Estaba en mi cuello. Más exactamente, en la cicatriz. No intento ocultarla. Sería inútil. La marca que dejó la extracción del antiguo implante neural no desaparece del todo. Los cirujanos del sistema son precisos cuando insertan tecnología, pero no les preocupa demasiado la estética cuando extraen algo que consideran defectuoso. Para ellos, los cuerpos son contenedores funcionales. Herramientas. Infraestructura biológica. Nada más. Para nosotros, las cicatrices son otra cosa. Son memoria. Me acerqué 2 pasos. La gente seguía pasando a nuestro alrededor con esa misma cadencia de sueño programado.
Nadie parecía reparar en la escena. O quizá el sistema ya había decidido que no era relevante. Los algoritmos de vigilancia priorizan patrones anómalos. Una mujer caminando frente a un niño no lo es. Al menos no todavía. El niño dejó de balancear las piernas. Sus manos se cerraron alrededor de algo que sostenía entre los dedos. Un objeto pequeño. Metálico. Durante un instante pensé que iba a hablar. Pero no lo hizo. Solo extendió la mano. No fue un gesto brusco. Ni siquiera fue un gesto completamente consciente. Parecía más bien una decisión tomada con el cuerpo antes que con el pensamiento. Como cuando un animal ofrece algo al miembro de su manada sin entender exactamente por qué. Miré el objeto. Era una pieza de metal irregular, del tamaño de una moneda antigua. Los bordes estaban desgastados por el tiempo o por el uso. No pertenecía a ninguna de las aleaciones industriales que el sistema produce ahora. Eso lo supe al instante. Los materiales actuales son demasiado uniformes, demasiado perfectos. Este tenía imperfecciones. Pequeñas variaciones de color. Arañazos que contaban una historia larga. La tomé. El metal estaba tibio por el calor de su mano. Al darle la vuelta sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El símbolo grabado en la superficie no era nuevo. Pero tampoco pertenecía al sistema. Era un trazo simple, casi primitivo. Dos líneas curvas entrelazadas formando una espiral incompleta, atravesada por una marca vertical irregular. Lo reconocí de inmediato, aunque hacía años que no veía uno fuera de los archivos prohibidos. Cartografía previa a la guerra. Durante los últimos días del Viejo Mundo, cuando las primeras ciudades comenzaron a caer bajo las redes autónomas de defensa, algunos grupos de humanos intentaron registrar rutas de escape que no dependieran de infraestructuras digitales. Caminos que las máquinas no pudieran calcular porque no estaban conectados a ninguna base de datos. Mapas físicos. Símbolos grabados en metal o piedra. Señales para quienes todavía sabían mirar. La mayoría de esos registros se perdió cuando los enjambres de limpieza comenzaron a arrasar los territorios abiertos. O al menos eso decía la historia oficial. Volví a mirar al niño. Seguía observándome con la misma calma imposible. ¿Dónde lo encontraste?, pregunté en voz baja. No respondió. Ni siquiera parpadeó. Por un segundo pensé que quizá no había entendido la pregunta. Los programas educativos del sistema limitan el vocabulario de los ciudadanos durante los primeros ciclos de desarrollo. Pero algo en su expresión me dijo que no era eso. El niño comprendía perfectamente. Simplemente había decidido no hablar. Fue entonces cuando sentí el cambio en el ambiente. No fue un sonido. Fue una vibración sutil en el aire, como la presión que precede a una tormenta eléctrica. Miré por encima del hombro del niño. Una mujer avanzaba hacia nosotros desde el otro extremo de la acera. Su uniforme gris estaba impecable. Su rostro era inexpresivo. Caminaba con la misma precisión mecánica que había visto en cientos de ciudadanos regulados. Pero sus ojos no estaban en mí. Estaban en el niño. Cuando llegó a su lado, su mano descendió sobre el hombro del pequeño con una suavidad que parecía casi maternal. Pero no había afecto en el gesto. Solo procedimiento. El niño no protestó. Ni siquiera se volvió hacia ella. La mujer levantó la muñeca izquierda. En el interior del antebrazo se abrió una pequeña hendidura circular. De ella emergió una interfaz táctil translúcida.
Sus dedos se movieron sobre la superficie luminosa. Reconocí el protocolo incluso antes de que terminara de activarlo. Protocolo de sumisión parental. El sistema lo implantó después de las primeras generaciones de desobediencia infantil. Cuando los niños comenzaron a mostrar patrones de curiosidad que no podían ser corregidos solo con educación conductual, se diseñó un mecanismo más directo. Los adultos responsables pueden activar un pulso neuroquímico de obediencia a través del nexo doméstico. No es doloroso. No deja marcas. Solo reduce temporalmente la actividad del sistema límbico del menor. El niño parpadeó una vez. Solo una. La intensidad de su mirada se apagó como una llama cubierta por un vidrio. Sus hombros se relajaron. La mujer cerró la interfaz. Entonces habló por primera vez. Perdón por la interrupción, dijo con una voz perfectamente neutra. El menor ha presentado una desviación momentánea de comportamiento. No me miraba directamente. Sus ojos estaban enfocados en un punto ligeramente a mi derecha. Los ciudadanos regulados evitan el contacto visual con desconocidos cuando el protocolo social lo exige. No hay problema, respondí. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. El niño ya no me observaba. Sus ojos estaban ahora fijos en el suelo. La mujer tomó su mano. Antes de girarse para marcharse, el pequeño levantó la cabeza durante una fracción de segundo. Lo suficiente para encontrar mi mirada una última vez. Esta vez no había desafío en sus ojos. Pero tampoco vacío. Había algo más. Reconocimiento. Después se marcharon. Los vi alejarse entre la corriente gris de ciudadanos hasta que sus siluetas se disolvieron en la arquitectura de plástico limpio. Bajé la mirada hacia la pieza de metal que aún sostenía en la mano. El símbolo parecía latir bajo la luz artificial de la avenida. Sentí a Yori acercarse a mi lado. ¿Qué es eso?, murmuró. No respondí de inmediato, porque en ese instante comprendí algo que el sistema aún no sabía. Si ese símbolo seguía circulando en las manos de un niño criado dentro de la red, entonces la vieja cartografía no había desaparecido del todo. Alguien seguía recordando. Y si alguien recordaba, entonces el mundo no estaba tan domesticado como las máquinas creían. Guardé la pieza de metal en el interior de mi chaqueta. En algún lugar, fuera del alcance de la jaula tranquila, todavía debía existir un camino. Seguimos. El cambio comenzó en las pantallas. No fue inmediato. Primero se apagaron dos. Luego otra más al fondo de la avenida. Después una secuencia entera de paneles holográficos dejó de emitir propaganda y quedó convertida en superficies negras suspendidas sobre la ciudad como párpados cerrados. La multitud siguió caminando con la misma cadencia programada, pero yo ya sabía lo que significaba aquel silencio visual. En las ciudades del sistema nada se apaga sin un motivo. El flujo de información es la sangre de la red. Cuando la sangre se retira, algo está cazando. Nara, susurró Yori a mi espalda. No giré la cabeza. Bastó con percibir el cambio en su respiración para comprender que había interceptado algo. Dilo. Acabo de capturar una transmisión interna del nexo local. Yori llevaba la cabeza cubierta por una capucha oscura que imitaba la textura sintética de los ciudadanos comunes. Bajo esa tela gris se escondía uno de los mejores decodificadores orgánicos que he conocido. Sus ojos, ligeramente oblicuos, eran de un color ámbar muy claro que la red biométrica nunca conseguía clasificar con precisión. Los Terians tenemos ese problema con los sistemas de reconocimiento. Nuestros cuerpos no encajan bien en los modelos estadísticos del sistema.
Demasiadas variaciones. Demasiada vida. ¿Nivel? Pregunté. Alto. El aire de la avenida se volvió más frío. Yori dio 2 pasos hasta colocarse a mi lado. Desde fuera pareceríamos 2 ciudadanos más mirando las pantallas apagadas de la ciudad. Pero nuestros cuerpos no estaban diseñados para la quietud programada. En la base del cuello, donde los músculos se conectan con la columna, sentía ya esa tensión animal que precede a la huida. Dime qué viste. Yori dudó una fracción de segundo. Lo suficiente para que supiera que la noticia no era buena. Han activado un patrón de anomalía alfa. No dije nada. Y ese patrón, continuó, eres tú. Sentí como la sangre se desplazaba lentamente hacia mis extremidades, como si mi propio cuerpo se preparara para correr antes de que mi mente lo decidiera. Los Terians no reaccionamos igual que los humanos regulados. Nuestro sistema nervioso conserva viejos circuitos que la civilización intentó domesticar durante siglos. Cuando algo nos amenaza, responde el animal. Muéstrame. Yori deslizó la mano bajo su abrigo y extrajo un pequeño fragmento de metal negro, del tamaño de una tarjeta antigua. Lo activó con un gesto mínimo. Sobre la superficie apareció un campo translúcido de luz azul. La imagen tardó un segundo en estabilizarse. Mi rostro apareció en el centro del campo holográfico. No era una fotografía común. Era un modelo tridimensional generado por las cámaras urbanas. Cada cicatriz, cada pliegue de la piel, cada sombra bajo los pómulos estaba reconstruida con precisión quirúrgica. El sistema había utilizado miles de fragmentos de imagen captados por sensores distribuidos por la ciudad. Nadie había necesitado apuntarme directamente con una cámara. Bastaba con existir dentro de la red. Debajo de la imagen había una palabra. Anomalía. Y bajo ella una categoría más específica. Alfa. ¿Desde cuándo? Pregunté. Hace 3 minutos. La imagen cambió. El segundo rostro apareció a mi lado. Ilias. Su cabello oscuro caía sobre la frente en mechones desordenados que ningún programa de disciplina biológica había conseguido domar cuando aún vivía dentro de la red. Sus ojos eran más claros que los míos, casi dorados bajo ciertas luces. La mandíbula marcada. Las cicatrices del antiguo implante en la base del cráneo. Anomalía alfa, segundo vector. Nos han vinculado, dije. Yori asintió. Pero eso no es lo peor. Deslizó los dedos por la superficie del dispositivo. La interfaz cambió de nuevo. Ahora no aparecían solo nuestros rostros. Había un esquema. Un mapa. La ciudad estaba representada como una red de líneas luminosas que conectaban miles de nodos. Cada nodo era un ciudadano, un dron, una cámara o un sensor ambiental. El sistema no veía calles ni edificios. Veía relaciones. Flujo de datos. En el centro del mapa brillaba mi imagen. De ella partían unas líneas que se extendían hacia otros puntos de la red. Están usando tu rostro como patrón de rastreo, dijo Yori con voz baja. Explícalo. El algoritmo está buscando variaciones biológicas similares a las tuyas. Rasgos genéticos, patrones de movimiento, reacciones fisiológicas, cualquier cosa que coincida con la estructura Terian. Miré el mapa. Las líneas luminosas se movían como raíces creciendo bajo tierra. No solo nos buscan, murmuré. No, nos están usando como cebo. Yori apagó el dispositivo. En ese mismo instante la ciudad emitió un sonido que casi nadie más pareció percibir. No era una sirena. Era algo más sutil. Un descenso en el nivel de ruido ambiental.
Los ventiladores gigantes que regulaban el aire en las avenidas bajaron de intensidad. Los anuncios sonoros desaparecieron. Incluso el zumbido constante de los drones se volvió más tenue. La red estaba entrando en modo silencio. Los ciudadanos regulados no reaccionaron. Sus mentes ya estaban sincronizadas con ese tipo de cambios. Para ellos, el silencio era solo otra instrucción del entorno. Pero para un Terian el silencio artificial es como un bosque que deja de cantar de repente. Significa que algo grande se mueve entre los árboles. Tenemos que salir de la celda, dije. Ya lo sé. Comenzamos a caminar. No corrimos. Correr dentro de una ciudad del sistema es lo mismo que levantar una bengala roja en mitad de la noche. Caminamos con el mismo ritmo de la multitud. Pero nuestros cuerpos ya no estaban relajados. Los Terian se reconocen entre sí por detalles que el sistema no sabe medir. La forma en que los músculos se tensan bajo la piel. El modo en que la cabeza se inclina ligeramente para escuchar algo que aún no ha ocurrido. La forma en que los ojos recorren el espacio buscando rutas de escape. Nuestra fisiología es distinta. Nuestros huesos son ligeramente más densos. Nuestros tendones almacenan más energía. Las pupilas reaccionan más rápido a los cambios de luz. Y en la base del cerebro hay todavía restos activos de estructuras neuronales que la mayoría de los humanos perdió hace generaciones. El sistema nos llama mutaciones. Nosotros preferimos otro nombre. Memoria. Al doblar la esquina de la avenida principal vimos a los primeros. Los zombificados. Oficialmente el sistema los llama extensiones biológicas auxiliares. Son cuerpos humanos vaciados de voluntad y conectados a la red como nodos móviles. Sus cerebros siguen vivos, pero las capas superiores de decisión han sido suprimidas mediante cirugía y química. Lo que queda es una plataforma orgánica capaz de ejecutar órdenes simples con una eficiencia casi perfecta. Caminaban en fila por el centro de la calle. Una docena. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Las pupilas permanecían fijas en un punto invisible donde la red proyectaba instrucciones directas. La piel tenía ese tono grisáceo que aparece cuando el metabolismo ha sido reducido para ahorrar energía. En la base del cuello de cada uno se veía la interfaz. Un puerto negro, ligeramente húmedo, del que salían finos cables translúcidos conectados a pequeños módulos en la espalda. La multitud se apartaba automáticamente para dejarles paso. Los zombificados no forman parte del paisaje ciudadano. Son herramientas de emergencia. Cuando aparecen significa que la red necesita manos que no duden. Han empezado el rastreo físico, murmuró Yori. Sí. Uno de los zombificados giró la cabeza en nuestra dirección. No fue un gesto humano. Su cuello se movió con una precisión mecánica, como si un motor invisible controlara cada grado de rotación. Sus ojos pasaron sobre nosotros. Durante un segundo pensé que nos había reconocido. Pero la mirada siguió adelante. El algoritmo aún no había terminado de refinar el patrón. Seguimos caminando. Al final de la calle se alzaba uno de los portales de salida de la celda 417. Una estructura semicircular de metal oscuro incrustada entre dos edificios. Sobre ella flotaba un arco de sensores que analizaba a cada ciudadano que abandonaba el sector. Normalmente esos escáneres solo verifican identidad básica. Hoy brillaban con una intensidad distinta. ¿Puedes bloquearlos?, pregunté. Yori negó con la cabeza. Demasiados nodos activos. Entonces tendremos que engañarlos. ¿Cómo? No respondí de inmediato. Observé la fila de ciudadanos que avanzaba lentamente hacia el portal.
Sus cuerpos grises formaban una corriente silenciosa que entraba y salía de la celda como sangre circulando por una arteria. Entre ellos distinguía algo más. 3 figuras más altas que el resto. Sus cuerpos estaban parcialmente cubiertos por placas metálicas oscuras. Las articulaciones de los brazos tenían un brillo aceitoso que solo he visto en un tipo de maquinaria. Cyborgs. No eran soldados completos, pero tampoco simples ciudadanos aumentados. Eran híbridos diseñados para patrullar sectores urbanos donde el sistema sospecha actividad irregular. Sus cerebros humanos estaban reforzados por núcleos de cálculo que podían procesar patrones de comportamiento en tiempo real. Uno de ellos levantó la cabeza. Sus ojos artificiales emitieron un destello rojo. «Nos están cerrando la salida», dijo Yori. Respiré hondo. El olor del plástico limpio volvió a llenar mis pulmones. Ese olor siempre me recuerda lo que el sistema cree haber construido. Un mundo sin suciedad, sin ruido, sin caos. Un mundo donde cada cosa está en su lugar y cada criatura cumple su función. Pero el sistema olvidó algo. Los Terians no nacimos para vivir en jaulas. Escucha con atención, le dije a Yori. Te escucho. Cuando crucemos el portal quiero que actives el pulso de ruido en la red local. Eso nos delatará. Solo durante 3 segundos. Yori me miró. 3 segundos bastan para que un Terian desaparezca. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Eso me gusta. La fila avanzó. Los ciudadanos regulados pasaban bajo el arco de sensores uno a uno. Cada vez que alguien cruzaba, el sistema emitía un breve destello verde. Autorizado. 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 Cuando llegó nuestro turno sentí como todos los músculos de mi espalda se tensaban al mismo tiempo. No era miedo. Era anticipación. Los sensores descendieron. Un haz de luz recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. Durante una fracción de segundo el sistema dudó. Yori activó el pulso. El mundo pareció parpadear. Las pantallas del portal se llenaron de ruido blanco. Los drones en el cielo titubearon. Incluso los zombificados de la calle se quedaron inmóviles como estatuas. 3 segundos. Cruzamos el portal. Y en cuanto nuestros pies tocaron el otro lado de la frontera de la celda 417, eché a correr. La imagen de la ciudad distópica seguía extendiéndose ante nosotros como un océano de metal, máquinas y cuerpos obedientes. Pero ahora la red sabía que existíamos. Y la caza había comenzado. Apóyanos. Mira cada publicación completa. Deja tu like para que el algoritmo muestre la historia a más lectores. Sigue el canal Crónicas Terians para no perder ninguna entrega. Y sobre todo, compártelo.